voy a enviar a cada uno a su correo para evitar que cuando envío al grupo el WhatsApp entra cualquier cristiano, ¿no? Y entran ahí a probar suerte para ver las preguntas y las respuestas. Entonces voy a tratar en lo posible de enviarles a su correo. Ya cada uno va a asumir su responsabilidad si su correo está bien o mal. Yo voy a bajar de la plataforma Moodle donde están ustedes inscritos y me imagino que su correo está bien. Así me voy a evitar de que entre cualquier cristiano al examen y escriba barbaridades. Bien, solamente esas cosas para recomendación para el segundo parcial que lo vamos a dar el día martes. Ya saben que entra la unidad de interés compuesto y el análisis patrimonial, que es la unidad 3, dinámico y estático. No sé si tienen alguna pregunta. Dije, yo, Justiniano Albano Miguel Ángel, tengo 38 y me puso 30 en mi nota. Y mi examen está con 0. No sé si lo puedo revisar, no sé, porque según yo estaba bien, por lo menos, uno hice 3, digamos, según yo estaba bien 2 y tengo 0. Ya, yo tengo el examen aquí en mano, las respuestas que han dado pregunta por pregunta, y lo tengo aquí, el cuestionario de respuestas, ¿no? Entonces, no improvisado, voy a revisar en este momento. Justiniano, déjenme revisar. Sí, sí está mal, entonces. No, déjenme revisar. Voy a ver. Bien, está bien. Justiniano Miguel Ángel, ¿no? Sí, Mire, está de segundo usted. A ver, está de ya. segundo. Tiene 0. Mire, Entonces estaba mal. los 3 que ha hecho están mal y el resto no ha respondido. Fíjense la segunda fila. Sí, ya lo vi. Está bien eso, ¿no? Entonces voy Bueno, a estudiar más. entonces no crean que yo en ningún momento quiero aplazarles a ustedes, ¿no? Ya les he dicho varias veces, ya a esta altura de mi vida, cuando soy una persona mayor, lo que más bien quiero es ayudarles, que aprueben, que salven la materia. Al final, un parcial no se ha perdido la guerra. La guerra se Pero pierde. entonces, ahí Adelante. entonces en vez de 30 sea 38, ¿no? Porque tengo 38 en el... Sí, sí. Ya está bien. Aquí es 38. Está bien, gracias. ¿El examen práctico vale 50 o 60, ingeniero? 60. Ya, Tiene, gracias. bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Entonces voy a dejar de compartir. Ahora vamos a entrar al tema que estamos estudiando, que es la unidad 4, el referido al análisis financiero. El análisis financiero, como ya habíamos dicho, es una herramienta que permite profundizar el análisis patrimonial que ya hemos visto, en el entendido de que nos permite analizar en forma detallada otros indicadores, otras razones que pueden confirmar la situación en la cual se encuentra una empresa. Ahora bien, para realizar análisis financiero se utilizan herramientas que se llaman ratios, razones, rotaciones, cocientes, etc. Ahora, el número de razones, de ratios que se debe utilizar en un análisis financiero va a depender básicamente del nivel de profundidad que se quiere hacer un análisis, va a depender de quién lo está haciendo y del tamaño de la empresa. Se supone que en general las empresas, su tamaño puede definir el número de indicadores. Se supone que si la empresa es grande es conveniente hacer más de 4 o 5 indicadores. En cambio, cuando la empresa se encuentra entre pequeña y mediana, es suficiente 3 indicadores. Nosotros vamos a optar por esto último, de analizar 3 variables, de tal manera que nos permita contar con información
particularmente acerca del comportamiento financiero de la empresa, cómo está operando la empresa. Y estos indicadores, chicos, son tan sencillos que no hay necesidad que uno sea financista para evaluar, ¿no? Analizando o dividiendo dos indicadores o dos variables que se extraen generalmente de los documentos contables, se puede saber cómo está mi empresa desde el punto de vista del análisis de su capacidad de pago y de la puntualidad de pago. Todo este análisis, que se llama el análisis financiero, tiene que ver básicamente con el análisis de la solvencia de la empresa. Se entiende por solvencia, como decíamos en la clase anterior, a la capacidad de pago que tiene una empresa para cumplir sus compromisos, ¿no? Acuérdense que una empresa, cuando está operando, tiene compromisos de corto y de largo plazo, tiene deudas, quiero decir, de corto y largo plazo. En consecuencia, esta herramienta del análisis financiero me permite determinar la solvencia para poder cumplir, en este caso, dos aspectos importantes. Inciso A, la capacidad de pago. La capacidad de pago de una empresa y segundo B, la puntualidad de pago a proveedores. Estos dos aspectos se evalúan a través del análisis financiero. La primera es la capacidad de pago de una empresa que tiene cada mes. Absolutamente todas las empresas en esto de hardware o de software, cada mes tienen que pagar a quienes, a los dependientes, a sus ingenieros, tienen que pagar a su personal operativo, tienen que pagar al banco si tienen un financiamiento, tienen que pagar los alquileres, tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar los servicios básicos, etc. Entonces, lo que se trata de evaluar con este primer indicador es la capacidad de pago que va a tener una empresa, si es que va a tener o no cada mes, ¿no? Eso se llama, obviamente, la solvencia de la empresa en términos generales. Segundo, a través del análisis financiero también se puede analizar la puntualidad de pago a proveedores, en el entendido de que todas las empresas, absolutamente todas, tienen alguna relación con los proveedores. Una empresa que desarrolla software, por ejemplo, su proveedor es un banco que le otorga un crédito. Su proveedor es una empresa que le vende insumos informáticos. Su proveedor inclusive puede ser, en este caso, el propietario de un edificio que le está alquilando. Su proveedor puede ser aquel que le vende computadora. En el caso de una empresa que vende insumos informáticos, los proveedores son los que le proveen todo lo que va a vender, ¿no? Las importadoras, por ejemplo, esos son los proveedores. Entonces, lo que se trata de analizar en definitiva acá con estos dos indicadores son la solvencia. Si la empresa va a ser solvente para cubrir sus costos de corto plazo, sus compromisos que tiene de corto plazo, y si va a poder cumplir adecuadamente con sus proveedores, tomando en cuenta básicamente una evaluación de la puntualidad de cobro a sus clientes y la puntualidad de pago a sus proveedores. Bien, a eso se le llama solvencia. Pero además esto es importante, chicos, en el entendido de que cualquier banco, cooperativa o ente financiero a la cual una empresa acuda a solicitar un crédito, lo primero que analizan es la capacidad de pago, que son 5, 4 o 3 indicadores, como vamos a ver nosotros, los cuales definen si realmente la empresa va a poder pagar un crédito que está solicitando.
Entonces, además de poder evaluar su solvencia para cumplir con sus compromisos internos de empresa, sirve este análisis para que otra empresa le evalúe y pueda determinar cuán solvente es la empresa. En ese marco, el primer análisis tiene que ver el primer análisis de la capacidad de pago tiene que ver con la evaluación de algunos indicadores. Por ejemplo, uno de ellos se llama razón de funcionamiento. Razón de funcionamiento o también de liquidez relativa, que consiste en analizar dos cuentas de la parte circulante de un balance, el activo circulante y el pasivo circulante. El segundo indicador es la razón de tesorería. La razón de tesorería, que consiste en evaluar el activo circulante menos los stocks o los inventarios dividido entre el pasivo circulante. Una tercera variable que se analiza es la razón de disponible, que consiste en evaluar solamente la cuenta más líquida con el pasivo circulante. Adicionalmente, se pueden incluir otros indicadores que también lo hemos conocido: capital de trabajo neto, que es la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. También podría utilizar este indicador, ¿no? O también podría utilizar la rotación del capital de trabajo neto dividiendo el capital de trabajo neto entre el pasivo circulante. Adicionalmente, yo les pongo 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. ¿Cuáles son los más comunes que se utilizan en la empresa y en la banca? Estos tres. Cuando yo evalúo el capital de trabajo neto, estoy determinando el saldo que le queda una vez cubiertos sus pasivos circulantes a la empresa para cubrir, en este caso, su funcionamiento. El capital de trabajo neto se refiere básicamente al disponible neto que tiene una empresa una vez cubiertas sus deudas de corto plazo para cubrir sus costos de funcionamiento de la empresa. Y la rotación del capital de trabajo neto me muestra la liquidez que tiene disponible en la empresa frente a al pasivo circulante. Sin embargo, de estos 5, los más utilizados son estos 3 y que tienen algunas particularidades y son muy sencillas de poder aplicar a cualquier tipo de empresa y explicar en términos claros y sencillos. Bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien. Estos indicadores que vamos a utilizar para hacer el análisis de un práctico que les envié, generalmente de este cociente, de esta relación, pueden tener diferentes resultados. Ingeniero, Dígame. ¿puede su cámara bajar un poquito abajo? No se ve la parte de abajo. Solo se ve hasta capital de trabajo neto. Ahí sí, ahí está bien. Esto es rotación, capital de trabajo neto.
Bien, entonces le decía de que esta es una de las más utilizadas dentro de la empresa y además por instituciones financieras y que puede tener diferentes valores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa para darle una interpretación, para que hagamos el análisis? Que puede ser, por ejemplo, 0,5. Esto puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etc. Puede aumentar más valor. Para poder interpretar el número que salga de aquí, de este cociente, es importante tomar en consideración lo siguiente. Primero, el activo circulante en una empresa se obtiene del balance, ¿sí? Del balance general. ¿Y qué representa el activo circulante? Ustedes se acuerdan que son 3 cuentas. El activo circulante tiene 3 cuentas. En una cuenta es caja, bancos, el otro es stock, inventarios, y el tercero viene a ser cliente. En una empresa de hardware o de software, estas 3 cuentas le generan liquidez, le generan plata, dinero, voy a colocar. Dinero. En términos financieros se llama el dinero liquidez. Le generan liquidez. Por ejemplo, la plata que está en banco se puede utilizar para pagar sueldos. La plata que está en stock, una vez que se venda, se puede utilizar para pagar a los acreedores. Cobrando a los clientes también se puede disponer de plata para cubrir los compromisos que tiene una empresa. Por eso representan dinero y por otro lado generan liquidez. En cambio, el pasivo circulante representan, por ejemplo, todo lo que usted va a pagar, sueldo, impuestos, alquileres, intereses. Y estos pagos, chicos, uno los realiza todos los meses. Sueldos tengo que pagar todos los meses. Impuestos tengo que pagar todos los meses. Alquileres tengo que pagar todos los meses. Intereses al banco todos los meses. Servicios de agua, luz, teléfono, internet todos los meses, etc. Entonces yo tengo acá en el activo la fuente de recursos y acá en el pasivo tengo usos donde voy a usar este dinero para pagar estos compromisos que tiene una empresa todos los meses. Por eso cuando divido en este caso a través de la razón del funcionamiento, estoy dividiendo las posibilidades de dinero que puedo tener y lo que debo. Si este cociente, que también se llama razón o indicador, es 0,5, significa que de este resultado estoy obteniendo 0,5. Y si quiero analizar este valor de 0,5, tengo que pensar que este 0,5 está entre 1. El numerador me dice el activo circulante y el denominador me dice que es el pasivo circulante. Es decir, aquí yo dispongo de 50 centavos de boliviano para pagar cada boliviano que debo. Aquí dispongo de 1 boliviano para pagar cada boliviano que debo. Aquí dispongo de 2 para pagar cada boliviano que debo y aquí dispongo de 3. Y puede ser que disponga de valores mayores, cuando digo etcétera. Por ejemplo, puede ser que sea 10. Si yo tengo acá como razón o como indicador 10, significa que tengo 10 unidades o 10 bolivianos para pagar cada boliviano que debo. Entonces se supone que cuanto mayor sea el número, la empresa tiene mayor solvencia, tiene mayor capacidad de pago. Cuanto mayor sea este cociente, ¿no? Representa que la empresa es más solvente, tiene capacidad suficiente de pago.
cuando analizo, por ejemplo, esta relación, dispongo de 10 bolivianos para pagar cada boliviano que debo. Pagando el boliviano me quedo con 9. Entonces es altamente solvente la empresa. Cuanto mayor sea este indicador, representa una mayor solvencia para que la empresa pueda cubrir sus compromisos con sus acreedores sin problema. Ese es el criterio que se utiliza para poder analizar, porque como ven, el cálculo es sumamente sencillo. Aquí lo que nos interesa es el análisis para determinar si la empresa es solvente y no es solvente. Y los criterios que se utilizan son estos. No sé si se entendió. Se entendió, ingeniero. Ya. Muy bien. Entonces, el segundo indicador es la razón de tesorería. ¿Qué se hace aquí, chicos? Al activo circulante que tiene estos tres componentes, se le quita estos stocks. Se le quita, se le resta, fíjense, dice activo circulante menos stock. Entonces estoy utilizando las cuentas más líquidas, se llaman. Estas dos que me quedaron, se llaman cuentas más líquidas. Cuentas más líquidas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de liquidez, ¿a qué nos referimos? A esto, al dinero. Estas son las cuentas más líquidas en el entendido de que la plata está directamente. Si yo necesito plata, yo tengo que ir al banco o a mi caja y sacar directamente. En cambio, si tenía stock, tenía que vender primero. Entonces es más fácil obtener plata líquida en caja y banco y en clientes. Cobrar a mi cliente y ya dispongo del dinero. Entonces, por eso se le llama cuentas más líquidas, ¿no? Al activo circulante y el resto los stocks. Y estoy operando con las cuentas más líquidas, que sería lo que queda aquí en activo circulante, caja y cliente. De la misma manera, obviamente este indicador va a bajar, no necesariamente va a ser el mismo. No va a ser el mismo que el anterior. Si yo le estoy restando una buena parte del activo circulante, que es los stocks, este indicador va a disminuir, ¿no? Pero puede llegar fácilmente también a 0,5, puede llegar a 1, puede llegar a 1,5, inclusive a 2. Esto es normal. Pero jamás va a llegar a estos niveles de 3, de 10, de 15, como podrían llegar estos. Estos nunca van a llegar a estos valores. De 10, de 15 o de 20. Nunca van a llegar a estos valores. Generalmente va a oscilar entre estos valores, que siempre va a ser menor a los que hemos establecido en el primer indicador. ¿Por qué? Porque le estoy restando el stock. Y el stock puede representar en una empresa el 20, el 30, el 40, hasta el 50%. Entonces, si le quito el 50% de valor al activo circulante, obviamente va a bajar este indicador, nunca va a ser igual que este. Finalmente, este segundo análisis, o el tercero, perdón, se realiza con los recursos totalmente líquidos. Bueno, este análisis se realiza, como dijimos acá, con las cuentas más líquidas. Con las cuentas más líquidas. Aquí el análisis es con las cuentas totalmente líquidas. Totalmente líquidas. ¿Por qué son cuentas totalmente líquidas? Porque solamente queda una cuenta que es caja. Y bueno, cuando hablamos de caja y bancos es plata en efectivo. Por eso se dice cuentas totalmente líquidas. Por lo tanto, sus indicadores también van a ser menores, porque estoy solamente cotejando o haciendo el cociente con las cuentas totalmente líquidas y esto
En algunos casos puede ser 0,1, puede ser 0,5, puede ser 0,9, pero jamás va a llegar a un indicador mayor, salvo que exista alguna situación. Difícilmente una empresa solamente con dinero de caja y banco va a poder cumplir sus compromisos a corto plazo. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, a esto se le llama el análisis con las cuentas más líquidas y es el análisis con las cuentas totalmente líquidas. ¿Alguna pregunta, chicos? Y ingeniero, ¿y el razón de funcionamiento, con cuál iría? ¿También con los totalmente líquidas? Esta no. Estas cuentas más líquidas, estas cuentas más líquidas. Este indicador están con todos los tres, pues, están aquí incluyendo los stocks, que lo borré. Es un mix, por eso no. Este activo circulante, al tener estos tres componentes, no están con las más líquidas, están las totalmente líquidas, las más líquidas y las menos líquidas. La menos líquida es los stocks. Es cuando una empresa fabrica computadoras y tiene invertida toda su plata en stock, es lo menos líquido. Porque para tener plata usted tiene que vender primero. Por eso esto no tiene ese adjetivo calificativo como cuentas más líquidas, estas totalmente líquidas. Estas tienen las tres cuentas para poder dividir entre lo que debe la empresa, es decir, la plata va a aparecer de estas tres cuentas. Más se le llama esta liquidez relativa. A esto se le llama la prueba ácida. Cuando lean los apuntes van a ver de que este indicador se llama razón de liquidez relativa. Esta se llama la prueba ácida o test ácido técnicamente también se le llama. No me gusta utilizar esos tecnicismos porque son más para los que estudian finanzas, ¿no? Simplemente para mí es la razón de tesorería o cuentas más líquidas. Y esta es la medición de la capacidad de pago de la empresa o de la liquidez solamente analizando la cuenta caja. Pero casi nunca una empresa de cualquier rubro va a tener por lo menos un valor de 1. Salvo que sea una empresa que se dedique solamente a vender. Por ejemplo, una empresa comercial vende y deposita, pero aún así va a tener stock, porque tiene que tener stock para vender. En consecuencia, son muy pocas las empresas que pueden tener un valor igual o mayor a 1 con esta cuenta. Generalmente son valores menores a la unidad, y esto significa, por ejemplo, que la empresa, si tuviera 0,1, significa que tiene 0,10 centavos para pagar cada boliviano que debe. Tiene 50 centavos para pagar cada boliviano que debe. Tiene 90 centavos para pagar cada boliviano que debe. Por lo tanto, la empresa no es solvente. Con este indicador, casi ninguna empresa es solvente, con este solo indicador de caja baja, ¿no? Pero en estos casos, generalmente la empresa va a ser solvente con estos indicadores. Si la empresa está bien, ojo, ¿no? Porque hay empresas ni que con esto, cuando tienen mucho compromiso en el corto plazo, ni con este indicador tienen un valor positivo. En este caso, un valor negativo, aunque no tiene un signo negativo, pero implica que yo no puedo pagar. Si utilizo solamente esta razón, no voy a poder pagar mi compromiso porque solamente pongo de 10 centavos por cada boliviano que debo, 50 centavos por cada boliviano que debo, o 90 centavos por cada boliviano que debo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Borramos esto hasta.
El otro indicador que se utiliza para hacer análisis financiero o medir la solvencia se llama de la puntualidad de pago. Puntualidad de pago a proveedores. Y también vamos a utilizar 3 indicadores para analizar la puntualidad de pago. Aquí es importante analizar 2 aspectos. Analizando estos indicadores, también vamos a analizar 3. Lo que vamos a tratar de determinar es, por ejemplo, qué tiempo se tarda en pagar, en cobrar primero a mis clientes que me deben, y qué tiempo tardo en pagar a mis proveedores que me proveen de mercadería. ¿Y por qué es importante este análisis? Porque en la medida en que yo tenga la capacidad de generar solvencia, no voy a tener problemas en cobrar a mis clientes y pagar a mis proveedores. Tienen que tomar en cuenta, no todas las empresas venden al contado. Siempre tienen una política de ventas al crédito. Y por lo tanto, van a tener en su activo circulante, ya saben que tiene 3 cuentas: caja, banco, clientes y los clientes son las cuentas por cobrar. Estas representan cuentas por cobrar. Siempre las empresas van a tener algún porcentaje en esa parte. Entonces, lo que se quiere con este análisis es si la empresa va a generar liquidez o va a tener solvencia a partir del cobro a sus clientes y el pago puntual a sus proveedores. Para ello, se utiliza 3 tipos de rotación. La rotación de stock, rotación de stock, compras a precio de costo, compras a precio de costo. Voy a escribirlas para que es la primera vez, que es demasiado largo. Compras a precio de costo dividido entre stock. Ahí estoy midiendo la evolución o la rotación de los stocks, dividiendo las compras a precio de costo de los stocks, dividido entre el stock que me queda. Lo que he comprado y lo que me queda de saldo de stock. Este indicador me mide básicamente para determinar el número de rotaciones. Dividiendo esto de acá, voy a tener el número de rotaciones. ¿Cuántas veces ha rotado el stock respecto a las compras que hice? Este resultado me determina un número de rotaciones. Me determina un número de rotaciones. Si ese número de rotaciones divido, si el número de rotaciones divido entre 365 días, el número de rotaciones dividido entre 365 días, voy a tener como resultado el número de días que tarda cada rotación. El número de días que tarda cada rotación.
Entonces, esto es importante, chicos. Cuando yo quiero analizar la puntualidad de pago a mis proveedores, primero analizo la rotación de stock. La rotación de stock es el cociente de las compras a precio de costo dividido el stock. Esto me va a dar un número de rotaciones, un número de veces que va a rotar el stock respecto a las compras a precio de costo. Bueno, si yo divido ese número de rotaciones entre 365 días, voy a utilizar 365 días que tiene un año, voy a obtener el número de días que tarda cada rotación. ¿Y por qué es importante la rotación de los inventarios? Porque se supone que impacta positivamente en los ingresos totales. Acuérdense que el precio por cantidad. El beneficio es igual al ingreso total menos el costo total. ¿Qué tiene que ver las rotaciones con el ingreso y con el beneficio? Tiene que ver mucho. Se supone que las rotaciones me van a hacer de que esto se incremente, los ingresos. Cuanto más rotaciones tenga los inventarios, estoy vendiendo más, esto vendo más. La cantidad demandada es mayor, por lo tanto esto va a aumentar. Y si aumenta el ingreso total, también voy a ganar más plata. O sea, ejemplo, una empresa que vende computadoras. La rotación de computadoras está representada por el número de veces que va a vender o la cantidad de ventas que tenga. Si pide, por ejemplo, de una importadora para el mes de diciembre 100 computadoras, porque todo el mundo compra en diciembre computadoras, y lo vende a medio mes, las 100 significa que va a rotar más, va a pedir otras 100 para poder vender ya no 100, sino 200. Eso obviamente impacta, esa rotación impacta en el ingreso. Y al aumentar el ingreso, impacta también positivamente el beneficio. Entonces las empresas buscan mayor rotación de sus inventarios. ¿Qué quiere decir rotar? Vender, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Ejemplo 2. Una empresa que vende vehículos. Las empresas que venden vehículos tienen mayores utilidades cuanto más rotaciones hagan de sus vehículos. O sea, importan un stock de vehículos, lo venden, importan nuevamente, obviamente lo que están haciendo es rotar sus stock o inventario. Y eso va a repercutir positivamente en los ingresos y en el beneficio. Por eso es importante analizar esto, ¿no? Porque además, cuanto más rote los inventarios, tiene mayor liquidez, más plata de empresa. ¿Se entiende? Bien. El segundo indicador que se analiza es el B1, el B2. El segundo indicador que se analiza es la rotación de clientes. Rotación de clientes. Bueno, no me preguntaron aquí cuántas rotaciones es lo ideal. Alguien podría preguntarme cuántas rotaciones o cuántas veces es lo ideal para una empresa. Esto es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, para una empresa que vende vehículos, que tenga 2 rotaciones, que venda 2 stock al año, es bueno. Para una empresa que vende computadoras, por lo menos que cada mes venda todo su stock, es bueno. Eso significa que tendría que tener unas 12 rotaciones al año, cada mes. En cambio, para una importadora que trae, qué sé yo, trae 1000, 2000 computadoras, que tenga 4 rotaciones al año, está bien. Por eso es muy relativo. Una empresa que vende celulares, que podría tener 2 hasta 3 rotaciones, es buena. Va a depender del tipo de empresa. Hay empresas que tienen rotación acelerada. Por ejemplo, las empresas que producen alimentos. Todos los días se están vendiendo alimentos, todos los días. Pero no es lo mismo vender celulares. La gente no compra todos los días celular. Compra los que no tienen. Y los que tienen ya no van a comprar. Entonces la rotación es menor, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de bien. Aquí lo único como criterio que se debe utilizar es cuanto mayor sea el número de rotaciones, mayor liquidez va a tener la empresa, mayor solvencia.
Bien, la rotación de clientes tiene que ver básicamente con el concepto de el tiempo que se tarda en cobrar a los clientes, es decir, ventas netas divididas por clientes. Fíjense un poco para interpretar el concepto. Ventas netas, dice, todo lo que vende una empresa en cuanto a ventas netas dividido entre los clientes. ¿Qué son los clientes? Cuentas por cobrar. De todo lo que he vendido, ¿cuánto es al crédito si vale el término? Entonces, este mismo indicador me determina el tiempo que tardo en cobrar a mis clientes. Aquí yo voy a tener un número de rotaciones de los clientes respecto a las ventas netas. Número de rotaciones. Y de la misma manera voy a dividir aquí el número de rotaciones entre 365 días. Y voy a tener como resultado el número de días que se tarda en cobrar a los clientes. El número de días que se tarda en cobrar a los clientes. El número de días que se tarda en cobrar a los clientes. ¿Y para qué es importante esto? Para que usted sepa cuánto está tardando en cobrar a los clientes a quienes vendió al crédito. Además de saber el número de días que tarda, es importante para programar su pago a sus proveedores, porque de aquí sale la plata. Tomando en cuenta que una empresa puede vender al contado y al crédito, el hecho de cobrar le genera liquidez. ¿Para qué? Para pagar a sus proveedores. Generalmente el número de días que se tarda en cobrar a los clientes debe ser menor al tiempo que se tarda en pagar a los proveedores. Es decir, para entenderlo mejor, yo debo tardar menos días en cobrar a mis clientes y más días en pagar a mis proveedores. Porque si es a la inversa, por ejemplo, tardo más días en cobrar a mis clientes y menos días en pagar a mis proveedores, voy a tener un desfase, no voy a poder pagar. Repito, el número de rotaciones de los clientes respecto a las ventas netas dividido entre 365 días, que tiene un año, me determina el número de días que se tarda en cobrar a los clientes. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para planificar si los cobros a los clientes están dentro de los términos establecidos. Y segundo, porque de aquí sale la plata para pagar a los proveedores. Por lo tanto, yo tengo que tardar pocos días en cobrar a mis clientes y más días para pagar a mis proveedores. Ejemplo de la vida real. ¿Cada qué tiempo pagan las empresas a su personal en Bolivia, chicos? Mensual. Entonces puedo tardar 30 días para cobrar y puedo tardar 45 días para pagar a mis proveedores. Siempre debe haber una holgura en el tiempo de cobro y en el tiempo de pago. Si yo cobro cada 30 días a mis clientes, a mis proveedores puedo pagarle cada 45 días. O sea, tengo una brecha, una diferencia de 15 días con más o menos la probabilidad de que si alguno no me paga, yo pueda buscar financiamiento para pagar a mi proveedor. Nunca puede ser 30 días para cobrar, 30 días para pagar a los proveedores. Eso sí sería insolvencia. Entonces, lo que siempre se debe manejar es tardar menos días en cobrar. Y bueno, aquí no puedo tardar menos, ¿no? Por la forma de
de pago que tenemos, la mayoría somos dependientes y recibimos cada mes. Entonces yo puedo tardar 30 días en cobrar y 45 días en pagar a mis proveedores. De esa manera mantengo una diferencia y siempre debo tardar menos días en cobrar y más días en pagar. Bien, finalmente está el concepto de rotación de proveedores. Vamos a hacer aquí. Vamos a dejar para comparar. Rotación de proveedores. La rotación de proveedores se determina, en este caso, compras netas de materia prima. Netas de materia prima. Está muy largo, lo voy a abreviar para que entre ahí los otros términos. Rotación de proveedores. Compras netas de materia prima. Dividido entre proveedores. Bueno, este indicador me va a dar, los proveedores saben, son los que me proveen, en este caso, insumos, materias primas, etc. Y aquí estoy analizando las compras netas de materia prima con los proveedores. Aquí me va a dar número de rotaciones. Número de rotaciones, como ya saben. Número de rotaciones de los proveedores. Aquí el número de rotaciones de los clientes, aquí de los proveedores. Si yo divido el número de rotaciones entre los 365 días del año, voy a tener aquí número de días que se tarda en pagar a los proveedores. Número de días que se tarda en pagar a los proveedores. Este sería el B3. Rotación de proveedores. La rotación de proveedores determino, en este caso, a través del concepto de compras netas de materia prima dividido entre proveedores, que me va a dar un valor, un número. Eso van a ser número de veces que va a rotar los proveedores. Si eso dividido entre 365 días me determina el número de días que se tarda en pagar a los proveedores. En consecuencia, en esta última parte, lo que tiene que hacer la empresa es administrar de que este tiempo que yo tardo en cobrar a mis clientes sea menor y más largo el tiempo en pagar a mis proveedores. ¿Para qué? Para que si en algún momento yo tuviera algún problema de cobro a mis clientes, pueda ver la forma de financiar recursos para pagar a mis proveedores. Si ustedes quisiera que lean los apuntes para los que no me han entendido, porque ahí está explicado de una manera clara y detallada. En la administración financiera, es importante que las empresas
cumplan con sus proveedores, de lo contrario, obviamente le generan problemas a una empresa. Ejemplo, un banco. Si no pago a un banco, posiblemente si es un crédito hipotecario, van a ejecutar la garantía. Voy a perder mi casa, voy a perder mi vehículo, etc. En el caso de que yo sea una empresa seria, importadora de hardware, tengo la representación de la marca Lenovo. Y bueno, cuando me toca la fecha de pagar, no puedo decirle, no tengo plata en mi proveedor, espéreme un mes. Eso no ocurre en una empresa seria. Me quitan la representación y pierdo todo. Es por eso importante la administración del tiempo que yo tardo en cobrar a mis clientes, el tiempo que tardo en pagar a mis proveedores. En todos estos casos, obviamente, cuanto más sea el número de veces de rotaciones, dividido entre la constante 365 días, voy a tardar menos. ¿Sí? Si el número de rotaciones es mayor, como va en este caso en el numerador, va a aumentar el numerador y el denominador, como se mantiene constante, obviamente el indicador va a tener que disminuir en el número de días. O sea, menos días para poder cobrar a los clientes y más días para pagar a los proveedores. No sé si tienen alguna pregunta. Bien. De todos modos, está el material ya colgado en la plataforma. Pueden ustedes revisar para poder leer y tener mayor, entenderle mejor a esto que estamos haciendo. Pues vamos a empezar con un ejercicio. Bien, ustedes tienen en el grupo de WhatsApp un práctico que les he enviado para resolver en clase. Déjenme ingresar un minutito. Bien, dice práctico de finanzas. Ese práctico es para resolverlo aquí, por si acaso no les he enviado para practicar otro ejercicio que les voy a enviar esta tarde para el examen del análisis, el análisis patrimonial, estático y dinámico. Todavía no les mandé eso. Bien. Dice práctico de finanzas, unidad 4, análisis financiero. La empresa Intel, dedicada a la fabricación de insumos informáticos, presenta los siguientes estados financieros correspondientes a dos gestiones. Con dicha información efectuar el análisis financiero de la empresa. Ustedes tienen ahí los dos balances del año 2019 y del 2020, y además tienen información adicional de los mismos años. En la información adicional están las ventas netas que necesitamos como dato, compras al precio de costo, que también están como dato, proveedores y compras netas de materia prima. Están todos los datos que necesitamos para resolver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar la capacidad de pago de la empresa. Inciso A. Análisis de la capacidad de pago. Análisis de la capacidad de pago. Bien, si ustedes se acuerdan, hay tres análisis que tenemos que hacer. Vamos a empezar con A1. El 1 está relacionado a analizar la razón de disponible.
razón de disponible. Esta razón de disponible, como han visto ustedes, es igual. Voy a hacer aquí para hacerlo más chico. Razón de disponible. La razón de disponible es igual al activo circulante sobre el pasivo circulante. Esto voy a analizar para los 2 años que tenemos. El año 2019 y el año 2020, que está en el balance. Les hago recuerdo también que la razón de disponible me permite determinar la capacidad de pago de la empresa. Esta cuenta es todo lo que genera recursos y esto es lo que genera gastos. Esto genera ingresos y esto genera gastos. Entonces revisamos las cuentas del activo circulante del año 2019. Sumados todas las cuentas del activo circulante, acuérdense, el activo circulante tiene 3 cuentas: a bancos, clientes, y tiene la cuenta stock de inventario. Si ustedes se fijan acá, tiene sumadas todas estas cuentas, tiene 5.000. Esta tiene 10.000 clientes. Y la otra tiene stock 15.000. Todo esto suma a 25 a 30.000. Por lo tanto, para el año 2019 el activo circulante es 30.000. Dividido entre el pasivo circulante, hacemos lo mismo. Para el año 2019 el pasivo circulante es igual deudas a corto plazo 10.000. Esto representa el pasivo circulante deudas a corto plazo. Y las deudas a corto plazo para el año 2019 es igual a 10.000. Entonces el denominador va a ser igual a 10.000, pasivo circulante. 10.000. Esto eliminamos los 4 ceros y tenemos acá 3. En el año 2019, ¿no? La razón de disponible nos muestra que la empresa dispone de 3 unidades, 3 bolivianos para cubrir cada boliviano que debe. Y de la misma forma analizamos para el 2000, ya no voy a hacer el detalle, pero les he hecho esto para que lo vean de dónde sale, ¿no? Lo mismo, fíjense ahora en el año 2020. Tienen ahí el activo circulante 30.000-60.000. Para el año 2020 tienen 60. Y el pasivo circulante tienen 30.000. Eliminamos esto y esto es igual a 2. Bien. ¿Qué podemos decir con estos primeros indicadores, chicos? Bueno, antes de poder escribir, podemos decir, por ejemplo, acá, que la empresa dispone de 3 bolivianos para cubrir cada boliviano que debe. Aquí dispone solamente de 2 para cada boliviano que debe. En todo caso, podemos indicar de que la capacidad de pago, que es lo que estamos midiendo, de la empresa es buena. O sea, si yo tengo 3 bolivianos para cubrir cada boliviano que debo, me sobra 2. Por lo tanto, la empresa es solvente. Segundo, tiene buena capacidad de pago. Sin embargo, para el año 2020, la empresa disminuye su capacidad de pago, porque ahora solamente dispone de 2 bolivianos para pagar cada boliviano que debe, pero aún sigue siendo solvente.
Entonces escribimos acá. Obviamente las descripciones son largas y solamente las voy a describir. No sé si ustedes quieren apuntar, pero voy a hacer un primer intento. No hace tarde en escribir en la pizarra que en avanzar la materia. Pues podemos decir de que la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos para cumplir sus compromisos o obligaciones, compromisos u obligaciones para cumplir sus compromisos, obligaciones a corto plazo, para cumplir sus obligaciones a corto plazo, muestra para el año 2019 muestra para el año 2019 una capacidad de pago de 3 bolivianos por cada boliviano de deuda. Tiene 3 bolivianos por cada boliviano de deuda. Esto significa que la empresa es solvente. Decíamos que aquí medimos la capacidad de la empresa, medimos la solvencia, o liquidez que tenga la empresa. La solvencia o liquidez que tenga una empresa. Entonces aquí, esto significa que la empresa es solvente. Punto par. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Esto hemos escrito solamente del año 2019. Seguimos. Para el año 2020, la empresa cuenta con 2 bolivianos para cubrir cada boliviano de deuda
para cubrir cada boliviano de deuda. Con sus acreedores. Con sus acreedores. Para cubrir cada boliviano de deuda con sus acreedores. O compromisos que tiene. Punto seguido, esta situación significa una disminución de su capacidad de pago. Una disminución de su capacidad de pago. Una disminución de su capacidad de pago. Sin embargo, la empresa sigue siendo solvente. Sin embargo, la empresa continúa siendo solvente. Continúa siendo solvente. Continúa siendo solvente. Listo. Hemos escrito, la técnica para escribir esto es año por año. ¿Qué hemos escrito para el inciso A1? Que la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos u obligaciones a corto plazo muestra para el año 2019 una capacidad de pago de 3 bolivianos por cada boliviano de deuda. Esto significa que la empresa es solvente. 2. Para el año 2020 la empresa cuenta con 2 bolivianos para cubrir cada boliviano de deuda con sus acreedores o compromisos que tiene. Esta situación significa una disminución de su capacidad de pago. Sin embargo, la empresa continúa siendo solvente. No sé si tienen alguna pregunta. Las causas por las que haya disminuido, ingeniero, radican en los pasivos o los activos circulantes. ¿Por qué ha disminuido? Buena pregunta. ¿Por qué no se mantiene en 3 o ha aumentado? Si ustedes se fijan, aquí solamente actúan estas dos cuentas. Pues se supone que en este caso, si ustedes se fijan los valores, aumentó el activo circulante, pero también aumentó de manera mucho mayor el pasivo. Aquí era 30, aquí se duplica, aquí era 10, aquí es 30. Entonces eso ha influido bastante, ¿no? El incremento de ambos en el año 2020. Esto posiblemente se deba, ¿por qué puede aumentar el activo circulante? Porque la empresa tiene mucho stock. Acuérdense que esto tiene 3 componentes: caja, clientes y stock, ¿no? Más va a crecer posiblemente la empresa porque los stocks hacen que aumente altísimo. Y si ustedes se fijan en la cuenta, debe estar ahí. ¿Qué cuenta hace que aumente en el año 2020? Fíjense, tiene stock 30.000. Stock era 15.000, el doble. Acuérdense que aquí tiene activos en caja, bancos, stock y clientes, ¿sí?
el stock ha aumentado de 15.000 a 30.000 para el año 2020. Clientes era 10.000, aumentó a 20.000. Y la cuenta bancos también sufre un incremento. Todas aumentan en este año. Todas las cuentas del activo circulante. Y también aumentó el pasivo circulante de 10.000 a 30.000. Entonces eso ha hecho de que obviamente la empresa disminuya su capacidad de pago, que era de 3 unidades a 2, pero aún así esta leve disminución, porque es leve, ¿no? De 3 a 2 es una leve disminución de su capacidad de pago. Lo importante es que la empresa continúa siendo solvente. Esto es lo que estamos analizando, si la empresa es solvente o no. Muy bien. Si hay alguna pregunta, si me está acabando mi batería, activen su cámara para hacerla, para congelar la asistencia. Ya no están varios: Vargas, Justiniano, Arteaga, Nelson Fabián. Muy bien, chicos. Entonces, la última parte. Quiero decirles simplemente que el examen es sencillo. Estamos hablando de 1,5 unidades. Todo lo que es interés compuesto y el análisis patrimonial estático y dinámico. Entonces, da para sacarse una nota de 100. Hágalo, por favor. Eso es lo que yo espero, que todos saquen una nota. Eso es todo por hoy. Nos vemos el día martes. Que tengan buen provecho. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego.